Estimados y estimadas, por medio del presente video voy a exponer un tema de vital importancia para toda la humanidad y es acerca de la demostración filosófica de la existencia de Dios. Definitivamente es un tema muy importante que todas y todos debemos de tomar en cuenta y tener en cuenta para fortalecer una conceptualización del tema más importante que puede existir en la realidad, la demostración de la existencia de Dios. En primer término, es necesario establecer que no es la religión ni ninguna religión las que nos puede dar la demostración científica, intelectual y rigurosa de carácter universal para explicar la existencia de Dios. Pues bien, las religiones son organizaciones que cuentan con sus propios cultos, sus propios dogmas, su propia estructura religiosa, en la que por medio de las simples creencias y los ultimados dogmas se imponen verdades. Pero para poder establecer una verdad como racional, como universal, como científica, no debe imponerse para que se crea ciegamente. Por lo tanto, no son las religiones ni las organizaciones religiosas las encargadas de brindar un concepto intelectual acerca de la demostración de la existencia de Dios. En ese sentido, por esa razón he decidido grabar y subir a la plataforma de YouTube este video para establecer la demostración filosófica de la existencia de Dios. Para ese fin es necesario deslindar lo siguiente. En primer término, hace miles de años las religiones pretendían dar respuesta a todos los grandes interrogantes del universo y la naturaleza, pero lo hacían desde un punto de vista místico, supersticioso, fetichista. Es decir, lo hacía desde una manera eminentemente irracional. Se pretendía dar una respuesta a las grandes interrogantes de cómo surgió el mundo, el universo, la naturaleza, existe un ser superior a través de la simple religión, por medio de las dos esferas de la irracionalidad de la religión antigua, como es el totemismo y el animismo. En fin, esto que se produjo hace miles de años no permitía el avance de la ciencia en el desarrollo humano. Pero allá por el siglo VI a.C., en Asia Menor, empiezan a surgir los primeros pensadores, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, como Heráclito, como Parménides, como Anaxágoras, y posteriormente Sócrates, Platón, Aristóteles y otros, dentro de lo que es el Asia Menor y luego en la Grecia clásica. Ese orden de ideas, estos filósofos empezaron a indagar y a cuestionar cuáles eran las respuestas racionales a las grandes interrogantes, a las grandes preguntas del universo, de la naturaleza. En ese sentido empezaron a cuestionarse por medio del pensamiento. Dijeron, ya no más religiones místicas, ya no más respuestas supersticiosas y dogmas incuestionables. Es necesario que el ser humano use su razón, su pensamiento. Lo tiene aquí es para pensar, tal como lo dijo en alguna oportunidad, sobre todo en su obra El discurso del método, publicado en 1637, René Descartes, que yo dudo de todo, de lo único que no duda es de mi duda, porque aquí la siento. Y si dudo es porque pienso, y si pienso luego existo. Es la necesidad de pensar para llegar a las primeras causas y a los últimos fines. Dentro de estos grandes filósofos de la naturaleza, llamados presocráticos, que se empiezan a desarrollar allá por el siglo VI y V antes de Cristo, surge uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, Anaxágoras, quien era asesor del gran ciudadano, del gran primer ciudadano de Atenas, Pericles. Durante el gobierno de Pericles, la democracia ateniense se desarrolló científica, política e intelectualmente, y Anaxágoras era el principal asesor, un filósofo de primer orden. Anaxágoras decía que el origen de todo es el pensamiento, pero
que el pensamiento tiene una fuente originaria. Y esa fuente originaria del pensamiento él le llamó el logos universal, es decir, el pensamiento del pensamiento. Este logos universal es una fuerza superior al ser humano, a la naturaleza y al mundo. Es el origen del pensamiento, es esa primera energía, esa primera idea de la cual surge la sabiduría de todos los seres humanos. Ese es el origen de todo. Mientras filósofos anteriores a él habían planteado que el origen del todo era el agua, por ejemplo, con Tales de Mileto, o, por ejemplo, el aire con Anaxímenes, en el caso de Anaxágoras consideraba que el origen de todo es el logos universal, el pensamiento universal, una fuerza de sabiduría superior, una mente eterna superior que da origen a todo, y que ese logos universal sería el único Dios, ese Dios que invisible, eterno, trascendente, es la fuente de la sabiduría, pero que no se manifiesta en imágenes ni esculturas, ni en tótems, y por lo tanto no exige rituales religiosos ni sacrificios. En ese sentido, podemos comprender y entender por qué el gran filósofo Anaxágoras fue condenado por los politeístas atenienses y acusado de ateísmo. Fue condenado a la pena de muerte al ser condenado por ateísmo por negarse a creer en los dioses del Olimpo griego. Es porque Anaxágoras creía que esos dioses manifestados en esculturas, que eran manifestación de las pasiones humanas, eran una invención humana porque era manifestación de las pasiones humanas. Y que Dios no era eso, Dios era una fuerza superior, el origen de la moral, de la virtud, del pensamiento, que estaba por encima de toda la realidad y que generaba la sabiduría en la humanidad, sabiduría desde la cual brotaba hacia toda la realidad. Por lo tanto, sí era un teísta, pero es el primero en explicar acerca de un Dios no religioso, sino un Dios universal, que no depende de religión alguna. Un Dios que trasciende cualquier religión, cualquier culto, cualquier rudimento, rutina, ritual, y que no exige sacrificios, sino que proyecta su pensamiento a través de los seres humanos, quienes piensan y ejercen esa sabiduría derivada de esa fuerza superior divina, quien es Dios. En ese orden de ideas, Sócrates fue discípulo de Anaxágoras. Muchos años después, el gran Sócrates postula lo mismo que su maestro Anaxágoras y se negó a sacrificar a los dioses del panteón griego, acusado también de ateísmo, porque no creían esos dioses. Decía Sócrates que esos dioses, como el dios del licor, el dios de la muerte, la diosa del sexo, el dios de la guerra, eran manifestaciones de las pasiones humanas, por lo tanto eran invenciones humanas. Esto recuerda la equivocada premisa de Sigmund Freud, porque Freud decía que Dios es un invento de la mente humana, pero su premisa está equivocada y su silogismo es inválido, porque la premisa mayor de Freud es que el ser humano es un ser fálico, sexual e inmoral por naturaleza. En su sentido natural y atávico, el ser humano es un ser inmoral, sexual y fálico por naturaleza. Entonces el silogismo es inválido, porque ¿cómo puede un ser inmoral inventarse un Dios moral? No es lógico, no le conviene al ser humano. No le conviene al ser humano inventarse un Dios moral siendo inmoral. Es totalmente inválido su silogismo. Pues partiendo de eso, Sócrates creía entonces que los dioses de la guerra, de la pasión, del sexo, del licor, del panteón griego, sí eran manifestaciones de las pasiones humanas, por lo tanto no eran dioses. Eran inventos de los hombres, porque el Dios verdadero era un Dios que sobrepasaba las pasiones humanas. Era el origen de la virtud, era la máxima virtud, era un Dios invisible que no podía verse, del cual surgía el pensamiento, la virtud. Por esta misma razón, Sócrates, al igual que su maestro Anaxágoras, también fue condenado a la pena de muerte por ateísmo, entre otras acusaciones. Pero Sócrates no era ateo. Sócrates no creía en los dioses del panteón griego.
creía en un Dios invisible, en un Dios moral, en un Dios virtuoso y trascendente, que no podía esculpirse. Era un Dios del cual se originaba el pensamiento. Estos grandes filósofos se planteaban que Dios era la máxima virtud. Aristóteles creía que Dios era la primera causa, porque todo devenía de causa a través de su ley de causalidad, pero que no podía haber una cadena infinita de causas hacia el pasado. Tenía que haber una primera causa, y esa primera causa le llamó Dios su endomotor, el Dios invisible. Estos grandes filósofos se plantearon la existencia de un Dios que no depende de religiones, que no depende de cultos, que no depende de rituales, y que es un Dios moral. Muy bien, más adelante otros grandes filósofos como René Descartes e Immanuel Kant también se plantearon y desarrollaron la demostración filosófica de la existencia de Dios. René Descartes decía que habían tres grandes argumentos para demostrar la existencia de Dios: el argumento nociológico, el argumento cosmológico y el argumento ontológico. El argumento nociológico es este: los seres humanos somos imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto. ¿Cómo es posible que un ser humano imperfecto, viviendo en un mundo imperfecto, pueda tener la idea de un Dios perfecto? No es posible que un ser humano imperfecto, viviendo en un mundo imperfecto, tenga la idea de perfección. Quiere decir, dice Descartes, argumento nociológico, que necesariamente alguien anterior al ser humano, que sí es perfecto, tuvo que colocar la idea de perfección en el ser humano imperfecto dentro de un mundo imperfecto para que tuviera idea de perfección. Es argumento nociológico. Entonces, tiene que existir un ser perfecto que puso la idea de perfección en el ser humano y que fuera anterior al ser humano y que colocara esa idea para que cuando el ser humano viniera y tuviera la idea de perfección siendo imperfecto en un mundo imperfecto y tuviera esa idea de perfección, es porque un ser anterior a él le puso esa idea de perfección. Idea de perfección. Entonces, un ser anterior a él le puso esa idea de perfección. Entonces, ese ser que le puso la idea de perfección al ser humano, de quien surgió la idea de perfección, necesariamente la idea de perfección debe corresponder a un ente real. Esa idea de perfección, así como la idea de triángulo corresponde a un triángulo, la idea de perfección debe corresponder a un ser. Es decir, la idea no pulula en la nada, ni subsiste por sí sola. La idea de perfección le corresponde a un ser, y a ese ser es anterior. Ese ser es anterior. Por lo tanto, hay un ser que sí existe y es anterior al ser humano, de quien emana la idea de perfección. Hay un ser perfecto de quien emana la idea de perfección, porque no puede existir la idea de perfección sin que exista el ser perfecto del cual emane la idea de perfección. Y ese ser es anterior al ser humano. Argumento ontológico. Quiere decir que hay un ser que sí existe, que es perfecto, del cual viene la idea de perfección que puso en el ser humano, que es anterior al ser humano, que es perfecto y es Dios. Argumento ontológico. Pero ese Dios trasciende a este mundo imperfecto, trasciende a esta realidad física y material. ¿Por qué? Porque de él viene la idea de perfección y la idea sobrepasa los límites de la materia. Quiere decir que el argumento cosmológico establece que hay un Dios que es anterior a toda la materia, creador de toda la materia, del cual emana la idea de perfección que puso esa idea de perfección en el ser humano, que siendo imperfecto, en un mundo imperfecto, tiene la idea de perfección. Argumento nociológico, cosmológico y ontológico de la existencia de Dios. A esto se suma Immanuel Kant, que establece que la única demostración real y filosófica de la existencia de Dios es que existe esa idea como un postulado de la razón práctica. El ser humano tiene como su principal postulado de la razón práctica los tres grandes postulados de la razón práctica: la libertad en el mundo, el alma y Dios, y siendo de estos el principal Dios,
Dios es el principal postulado de la razón práctica. Y ese principal postulado de la razón práctica, al existir sin que pueda probarse materialmente que existe, pero que está puesto en la mente humana como su principal postulado de razón práctica, sin la cual toda la lógica de la razón práctica humana no se sostendría, necesariamente evidencia que hay un ser realísimo anterior al ser humano, que trasciende la materia, que trasciende esta esfera sensible, que es Dios, la idea fundamental de la esfera suprasensible, el ser realísimo. Si nosotros somos seres reales y no podemos descubrir nuestra realidad, pero presuponemos nuestra realidad, y esa presuposición de realidad deviene de una principal idea que es anterior y superior y trascendente a toda la materia, necesariamente hay un ser que es más que real, es un ser realísimo. ¿Quién es Dios? Dios existe. Pero todos estos filósofos, Anaxágoras, Sócrates, Descartes y Kant, hablan de un Dios moral, de un Dios virtuoso, que se diferencia de todas las religiones antiguas, porque todas las religiones antiguas tenían un panteón de dioses que eran manifestaciones de pasiones humanas, cuyos ritos religiosos implicaban actos orgiásticos, sexuales, inmorales, bacanales, actos que eran totalmente inmorales. Todas las religiones antiguas estaban vinculadas con ritos sexuales y de culto a la fertilidad. Todas eran religiones inmorales. Y todos los argumentos filosóficos de la existencia de Dios apuntan a un Dios moral. Tanto Sócrates como Anaxágoras, como Descartes, como Kant, apuntan a un Dios moral. Y cuando revisamos en todas las religiones, no existe ningún Dios moral en el panteón de sus dioses, hasta que llegamos al Dios de la Biblia judeocristiana. Cuando llegamos al Dios de la Biblia judeocristiana, encontramos por primera vez a un Dios moral. Mientras los demás dioses piden cultos a la fertilidad y cultos sexuales, hay un Dios moral en la Biblia judeocristiana que prohíbe la inmoralidad sexual, que establece reglas de la pureza sexual, que establece reglas de la virtud. Mientras todas las demás religiones propugnan por el politeísmo y un panteón de múltiples dioses, aparece un Dios en la Biblia judeocristiana, en los 10 mandamientos, que establece que solo se debe tener un Dios y no más dioses. Mientras las demás religiones plantean esculturas, imágenes talladas, imágenes fundidas, tótems necesarios para adorarlos, hay un solo Dios que prohíbe las imágenes talladas, que prohíbe las imágenes de fundición. En el segundo de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, Dios dice: no te harás imagen tallada, ni esculturas, ni las adorarás, ni las venerarás, ni te inclinarás ante ellas. Es un Dios que prohíbe las manifestaciones materiales. Es un Dios al que no le interesa la riqueza, ni el poder, ni el placer como las demás religiones. Es un Dios que propugna por la virtud. Es el único Dios que, como Immanuel Kant dice en la Crítica de la Razón Práctica, es el único Dios moral. El Dios de la fe judeocristiana, en su pureza original, es el único Dios moral que establece leyes de virtud, leyes de pureza, que prohíbe las inmoralidades sexuales, que prohíbe las imágenes talladas, que prohíbe el politeísmo, que prohíbe la usura, que prohíbe la ambición, que es el único Dios que establece que se ayude a los pobres, que se ayude a los huérfanos, que se ayude a las viudas, que nadie se enriquezca sino ayuda a los pobres. Por eso cuando Jesús, un hombre rico, se le acerca y le dice: quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Vende todas tus posesiones y repártelas entre los pobres y sígueme. Y el joven no quiso seguirlo. Entonces Jesús se dirige a los apóstoles y les dice: es más fácil que un camello entre en el hoyo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el único Dios que no le interesan las cosas materiales ni las riquezas. Es el único Dios que le dice al ser humano que ponga su visión en lo trascendente, en lo espiritual, en el pensamiento, en la sabiduría, en la inteligencia, y no en los placeres materiales ni las riquezas. Es un Dios moral. Es el único Dios que se configura dentro de ese Dios filosófico
establecido por Sócrates, por Anaxágoras, por Kant y Descartes. Por eso el gran filósofo cristiano del siglo segundo de nuestra era, Justino Mártir, dijo que la idea absoluta de Platón, el endomotor y primera causa de Aristóteles, la máxima virtud de Sócrates y el logos universal de Anaxágoras no era otro que el verbo divino encarnado del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, es decir, Jesucristo. Ese es el Dios, el Dios filosófico, el Dios que no depende de religiones, el Dios que no depende de rituales, el Dios que no exige sacrificios humanos, que no exige sacrificios, que no exige penitencias, que no exige sacramentos, que no exige rituales, que no pone mediaciones de hombres, que no impone cargas a los hombres, que no enseña a buscar los placeres materiales ni las riquezas, que enseña a obedecer leyes de moral y de virtud. El único Dios que establece el amor y la solidaridad con el prójimo, que le enseña al ser humano a compartir con los demás y no a enriquecerse. El único Dios que le enseña a tenderle la mano al necesitado, a la viuda y al huérfano, es el Dios moral, virtuoso de la fe judio-cristiana, que está contenido en la Biblia cristiana en su idioma original. Y esta es la demostración filosófica de la existencia de Dios. Estamos hablando entonces que el Dios de la Biblia, de la fe judio-cristiana, cuyo nombre en hebreo es Yahweh, Yahshua HaMashiach, transliterado al español Jesús, es el Dios, el verbo divino, es el único Dios filosófico, virtuoso y moral, trascendente, que está demostrado filosóficamente por los más grandes filósofos de la historia que existe y que es más real que todo lo que vemos por nuestros ojos, porque es la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, del pensamiento y de la razón. Muchas gracias a todas y a todos.